Buenas noches, hermanos, hermanas, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Contentos? ¿Agradecidos por estar aquí? Mucho enfermo, ¿verdad? Somos poquitos. ¿Sabe qué quiere decir cuando somos pocos en un lugar donde hay banquete? Es que nos toca de más, ¿verdad? Entonces les va a tocar de más el día de hoy. ¿Listos para la palabra? Abran su Biblia, por favor, en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 1. Segunda de Corintios, capítulo 1. Ahí manténgalo. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que yo le he puesto: usados en la consolación. Usados en la consolación. ¿Cuántos de los que están aquí tienen el deseo de ser usados por Dios? ¿Sí? ¿Todos? ¿No todos? Bueno, a ver si los que no, a ver si terminando la enseñanza ya le dan más ganitas. Segunda de Corintios, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 3 y versículo 4, ¿les parece? Le doy lectura y dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Hasta ahí. Vamos a hacer una breve oración, hermanos. Yo les pido que cierren sus ojos, se inclinen su rostro y de todo su corazón puedan pedir a Dios que nos hable y que obre en nuestros corazones. ¿Sale? Vamos a orar. Padre nuestro y amado Dios, te damos muchas gracias por el privilegio de poder estar aquí en tu presencia, Señor, por el privilegio de poder cantarte alabanzas, exaltar tu grandeza, tu nombre que es santo. Gracias porque confiamos en que nuestra alabanza suba en olor fragante delante de ti, porque lo hacemos con un corazón humillado. Tú das gracia a los humildes y tú te agradas de todos aquellos que vienen a ti con un espíritu quebrantado, deseoso de ti. Y así estamos nosotros en esta noche, Señor, deseosos de ti, de tu presencia, de tu palabra, deseosos de que tú hagas cosas distintas en nuestras vidas, mejores, deseosos de que tu voluntad se lleve a cabo en nuestras vidas y que podamos tener ese descanso, esa consolación que viene de ti, para que también podamos ser usados nosotros a consolar a otros. Gracias, Padre, porque tú tienes cosas siempre nuevas y que van directamente a nuestro corazón y queremos recibirlas con gratitud, con humillación, con un corazón agradecido. Gracias, Padre, por este tiempo, por la vida de mis hermanos. Dame la gracia para exponer tu palabra y también a mis hermanos para recibirla. Que tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros y cumplas tus planes y propósitos en este lugar y en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, muchas gracias, amado Dios. Amén. Usados en la consolación, eso es lo que vamos a hablar en esta noche. Tenemos que aprender algo, hermanos. Todo verdadero cristiano puede llegar a ser un instrumento de honra en las manos de Dios. ¿Cuántos le han entregado su vida a Dios entre los que estamos aquí? Sí, bueno, tú, como hijo de Dios, como hija de Dios, puedes llegar a ser un instrumento de honra en las manos de Dios para bendición de otra persona, para bendición de alguien más, por cuanto el Espíritu de Dios mora en ti. Ahora, esto significa que Dios puede usarnos en muchas cosas, pero en una de las áreas en las que podemos llegar a ser usados es en la consolación. Dios puede usarte a ti para ser un instrumento de consolación o que dé consolación a alguien más, a otra persona.
Pero antes de que nosotros podamos llegar a ser usados en la consolación, bueno, es necesario que nosotros también aprendamos a ser consolados por Dios en medio de todas nuestras tribulaciones. Cuando nosotros aprendemos a ser consolados por Dios en medio de las tribulaciones, nosotros también aprendemos a ser lo suficientemente sensibles para servir como un instrumento poderoso en las manos de Dios, un instrumento de consolación en la vida de otros. Tenemos que ser consolados para poder consolar. Déjame preguntarte algo. ¿Tú has aprendido a ser consolado o consolada por Dios? ¿O eres de las personas que niegan y siempre dicen que no pasa nada y que todo está bien? ¿Qué tienes? Nada. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y no te permites el ser consolado o consolada por Dios? El no permitirnos o no aprender a ser consolados por Dios endurece nuestro corazón y nos hace insensibles y no nos hace aptos para ser usados en la consolación de alguien más. No nos hace aptos para consolar correctamente. Quizá podamos llegar a decirle a otros las palabras que quieren escuchar y hacerlos sentir bonito en el momento, pero una consolación bíblica jamás vamos a poder llegar a darla, porque no aprendemos nosotros a ser consolados por Dios. Son aquellas personas que le dicen a otros que confíen en Dios, pero ella misma no confía en Dios, esa persona. Son aquellas personas que le dicen a otros que tiene que esperar en Dios, pero esa misma persona no sabe esperar en Dios. Son aquellas personas que pueden decirle a otros, tienes que fortalecerte, pero la realidad es que no hay fortaleza en su corazón. Porque en medio de todas nuestras tribulaciones no alcanzamos a ver el plan de Dios. En medio de nuestras tribulaciones no alcanzamos a ver la consolación que Dios quiere darnos a través de su palabra. Muy pocas veces, hermanos, alcanzamos a ver el plan de Dios cuando nos encontramos en situaciones difíciles. A veces se nos borra de la mente la consolación que viene por parte de Dios a través de las Escrituras y no nos permitimos ser consolados. Y cuando nos dicen algo, lo rehusamos porque pensamos que no es consolación, porque no es agradable a nuestro dolor. Muy pocas veces vemos el plan de Dios en medio de las dificultades porque el dolor y la aflicción son fuertes en nosotros y sobrepasan las palabras de Dios expuestas en su Escritura. El sentimiento se sobrepone a la razón e impedimos la consolación. Dejamos de ver las cosas de manera bíblica y las emociones y los sentimientos nos ganan y terminamos por inclinarnos más al sentimiento que a la razón que nos dicta la Escritura y la palabra de Dios. Algo que nos cuesta entender mucho como cristianos es que todos de algún modo enfrentaremos dificultades de todo tipo, y siempre que vienen las circunstancias difíciles nos preguntamos ¿por qué? Yo no sé ustedes, pero he conocido personas en el mundo que no tienen a Cristo Jesús, no tienen el Espíritu Santo y son más equilibrados en sus razonamientos que muchos de los cristianos del día de hoy. Muchos que no tienen el Espíritu Santo pueden llegar a entender en la pequeña fe que pueden alcanzar a tener que todas las cosas suceden por algo. Es como aquel hombre que se encontró el Señor Jesucristo y que maravilló al Señor Jesucristo por la fe que tenía. Y el Señor dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe.
Porque a veces como cristianos nos cuesta trabajo pensar que las dificultades son parte de la vida, y más cuando nosotros creemos que por tener el Espíritu Santo, por tener la palabra de Dios, estamos exentos de todo tipo de dificultades. Que estamos exentos de todo tipo de aflicciones, y el sentimiento se sobrepone a la razón, y el dolor y la aflicción son fuertes de manera que nos nublan la vista para ver las cosas de una manera bíblica. Ahora, humanamente jamás quisiéramos pasar por disgustos, ¿verdad que no? ¿A quién le gustan los disgustos para sacarle uno al rato? Pues no, ¿verdad? Humanamente no nos gustan los disgustos. Sean pequeños o sean circunstancias de mucho dolor, no nos gustan. Pero la realidad, hermanos, es que son parte de la vida. El dolor, el disgusto, la aflicción, las dificultades, las tribulaciones son parte. Para el mundo, la vida perfecta está en la ausencia de problemas. Eso es lo que el mundo quiere, no tener problemas. Pero para el cristiano, lo que más desea es la sabiduría. Cuando Salomón fue puesto en el trono como sucesor de David, no le pidió al Señor no tener guerras, no tener problemas, no tener escasez económica. Lo que le pidió fue sabiduría para saber enfrentar todo tipo de situaciones y circunstancias. Eso fue lo que le pidió. Y esa petición fue agradable delante de los ojos de Dios. Y es lo que a veces nos falta entender. No necesitamos ausencia de problemas, porque al fin y al cabo vivimos en un mundo caído. ¿Sabe dónde se van a acabar los problemas? Para el cristiano, cuando muera. ¿Cuántos no quieren tener problemas ya? Entonces pídanle al Señor: Señor, dame cuello. Porque ahí es donde se van a acabar, hermanos, para el cristiano. Para el incrédulo continúan, y por toda la eternidad. El mundo ve las cosas de una manera muy diferente. Para el cristiano los problemas son un medio para llevarnos a experimentar de una manera más cercana a Dios. El incrédulo ve las dificultades y son su ruina. Para el cristiano vienen las dificultades y se afirma en la palabra, se afirma en las promesas de Dios. Ahora, todos hemos pasado por situaciones difíciles, ¿sí o no? Fíjense, la palabra de Dios es clara cuando dice que sobre todos, repite conmigo, todos, sobre todos vendrán las lluvias y los ríos y golpearán contra nuestra vida, contra nuestra casa. Eso es lo que dice la palabra de Dios, eso es lo que dijo el Señor Jesucristo. Sobre todos vendrán circunstancias difíciles, disgustos, aflicciones, problemas. Eso no lo podemos evitar. Aquí la pregunta es: ¿cómo estás viendo tú todas estas cosas? Porque el hecho no es que pasemos por estas cosas, el hecho no es que pasemos por dificultades, el hecho no es que pasemos por aflicción o dolor. Escúchame bien, el hecho es cómo estamos enfrentando cada una de ellas. Ese es lo verdaderamente importante. ¿Cómo estamos pasando por las dificultades? ¿Cuál es nuestra actitud en medio de todo ello? Y si aprendemos a ver a Dios en medio de todas estas dificultades, disgustos, aflicciones, tribulaciones, angustias, para poder ser consolados por Él. Si tú no ves a Dios en tu dificultad, mucho menos vas a ver la consolación que Dios te quiere dar. Hay personas que se centran en sí mismos y al poner la mirada en sí mismos, pues dejan de ver a Dios, y al dejar de ver a Dios, dejan de ver su consolación. Nunca van a ser consolados por Dios. ¿Por qué? Porque están centrados en su disgusto, están centrados en su aflicción, están centrados en su dificultad, en su tribulación. Pero ¿por qué no pensamos qué es lo que Dios está produciendo a través de todo ello? Porque sin duda alguna, hermanos,
Dios está produciendo cosas. Y te repito, para el mundo las dificultades son la ruina. Son como aquellos que construyen su casa sobre la arena. Vienen las circunstancias de la vida y golpean contra su casa y cae porque no tiene fundamento. Pero para el cristiano las dificultades y los disgustos son un medio para acercarnos más a Dios. Miren, a través de toda la historia de la humanidad, los tiempos de aflicción y dificultad, los tiempos de tribulación y angustia, han sido los instrumentos más poderosos para doblar las rodillas de los hombres a fin de que se acerquen a Dios. Un teólogo del siglo pasado expresó que mucho o gran parte de las bendiciones y beneficios a su vida las había obtenido durante los tiempos de aflicción y dificultades, y muy poco de su vida espiritual y crecimiento y desarrollo en el Señor habían venido de los tiempos de bonanza. Pero nosotros queremos más bonanza que dificultades. O pensamos que la vida perfecta es donde no enfrentamos ningún disgusto. Mire, puede haber una persona que haya sufrido muchas cosas, que haya sufrido de enfermedades, haya sufrido de escasez económica, haya sufrido de maltrato, haya sufrido de abandono, haya sufrido como nunca antes o como pocos en la vida han sufrido. Pero en todas y cada una de ellas y de cada uno de sus sufrimientos estar alejado de Dios y de su consolación. De modo que su carácter, en lugar de irse formando cada vez más a la imagen del Señor Jesucristo, se va deformando y se llena de amargura y por consecuencia se convierte en un hombre o una mujer insensible a muchas cosas. En la vida del cristiano, Dios usa todas las cosas y especialmente la tribulación con el fin de formarnos para poder ser usados por Él para bendición de la iglesia y de todos los que le rodean. Es muy diferente. Por ejemplo, ¿cuántos han visto las joyas con las que se adornan las mujeres o los hombres? Sea un anillo de diamante, por ejemplo. Pero fíjense, una joya, hermanos, una joya no fue joya sin antes ser sometida a un proceso de purificación y de formación. Desde la extracción del diamante, el cual fue sometido a temperaturas altas, o la perla, que se forma con base en el dolor de la ostra, para después pasar a ser una joya preciosa o un adorno precioso. Así también el cristiano no puede llegar a ser un hombre, una mujer valiosa o un instrumento poderoso en las manos de Dios si antes no es formado por Él. Dios permite y produce un proceso que en ocasiones es difícil para después usarnos como un poderoso instrumento en sus manos. Y esto es una realidad. No es una forma en la que nosotros podemos tratar de sobrellevar las dificultades, sino que es una realidad. Dios, después de haber permitido o haber producido que pases por dificultades, tribulaciones, angustias, te forma y te hace un poderoso instrumento en sus manos. Pero antes tenemos que aprender a ser consolados por Él para poder ser usados en la consolación. Pablo escribe a los Corintios y en el versículo 3 menciona a Dios como Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Ahora, esto, hermanos, es quizá lo más importante a saber acerca de Dios en nuestra vida.
que tenemos un Dios de misericordia y de consolación. Es de lo más importante que nosotros tenemos que aprender en nuestro día a día. Nuestro Dios, hermanos, es Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Ahora, ¿a qué se refiere Pablo con esto? Bueno, lo que está diciendo Pablo es que toda misericordia y toda consolación proceden de Dios. Y es a causa de lo que Él hace en nosotros que podemos también nosotros aprender correctamente lo que esto significa, también para poderlo dar a otros. Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Ahora, la misericordia y la consolación están íntimamente ligadas. Para yo poder consolar a otros es necesario antes sentir misericordia hacia aquel que debe de ser consolado. Y en esto también está involucrado Dios. Dice que es Padre de misericordia. ¿Qué significa esto? Bueno, la palabra Padre nos habla del origen o la fuente de la misericordia. El primero es lo que significa Padre. Y la misericordia refiere el amor perseverante y compasivo de Dios. Ese amor perseverante y compasivo que lo mueve a socorrer al necesitado. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios, hermanos, es la fuente de ayuda para el hombre. ¿Cuántos necesitan ayuda? Bueno, Dios, hermanos, es la fuente de ayuda para el hombre. Dios es el primero en socorrer al hombre en todas sus necesidades. Lo vemos primordialmente en la necesidad más grande que el hombre tiene. Esto es en la salvación de su alma. En Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5, dice que Dios es rico en misericordia y que por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Dios mostró su amor y su compasión a través de su sacrificio. Por eso, mis hermanos, por esta causa nunca debemos dudar de que Dios siempre saldrá nuestro socorro cuando lo necesitemos. Cuando clamemos a Él de una manera reverente por misericordia, nunca dudes que en medio de todas tus necesidades, Dios saldrá a tu encuentro para socorrerte, porque Él es Padre de misericordias. Él es el origen, Él es la fuente de nuestra ayuda. Si hay alguien que pueda hacer algo en nuestras vidas y ayudarnos, es Dios. En Él se origina la misericordia, el socorro para la vida del hombre. Y lo demostró a través de su amor y compasión en su sacrificio. Pero Pablo también lo menciona como Dios de toda consolación. Porque no solo la misericordia, sino que todo consuelo útil para el hombre se origina en Dios. ¿Qué significa consuelo? Bueno, la palabra consuelo significa llamar al lado de uno para obtener fuerza y apoyo. Eso es lo que significa consuelo. Llamar al lado de uno para obtener fuerza y apoyo. También se puede definir la palabra consuelo como exhortación, es decir, aquello que nos anima para seguir firmes y caminando en la vida. En este caso, en el camino de la palabra de Dios. Por lo tanto, todo consuelo que es útil y que nos permite obtener esa fuerza y ese apoyo, ese ánimo para seguir firmes en el camino de Dios, lo vamos a encontrar principalmente en Dios. Porque Él es el Dios de toda consolación. Fíjense, Dios, mis hermanos, es el primero en estar a nuestro lado para darnos fuerza y apoyo en todos los momentos de angustia y aflicción.
¿Quién es el primero que está a nuestro lado? ¿Quién? Dios. Dios es el primero en estar a tu lado para darte fuerza y apoyo en todos los momentos de angustia y de aflicción. ¿Por qué? Porque nuestro Dios, hermanos, es Dios de toda consolación. Él es aquel que nos anima siempre a permanecer firmes y constantes, perseverando con los ojos puestos en Jesús. Es Dios quien nos anima y nos da consuelo. Dice la Escritura que es Dios de toda consolación, y la palabra toda significa sin que falte uno solo. Es decir, en la totalidad de nuestras aflicciones, tribulaciones, angustias, disgustos, dificultades. En medio de todo ello, el primero en estar a nuestro lado para darnos fuerza y apoyo es Dios. Pero ojo, yo les dije en un principio que nosotros necesitamos aprender a ser consolados por Dios. Necesitamos aprender a recibir esa fuerza, ese apoyo y ese ánimo de parte de Dios en nuestros momentos difíciles. Es Dios de toda consolación, hermanos. No existe un solo momento en el que Dios no esté a tu lado. No existe ni un solo momento en el que no podamos obtener de Dios la fuerza y el apoyo que necesitamos. Siempre Dios, ese Dios de toda consolación, ese Padre de misericordias, está a nuestro lado para infundirnos aliento. Pablo expresó con relación a esto en Romanos 8:31 lo siguiente. Romanos 8:31 y 32 dice: ¿qué pues diremos a esto? Un poco antes dice: todas las cosas ayudan para bien a los que amamos a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Y nos asegura que a los que antes llamó, a esos también santificó, y a los que santificó también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Dice en el versículo 31: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O en otras palabras, si el Padre de consolación, el Dios de toda consolación, el Padre de misericordias, no rehusó entregar a su Hijo cuando tú más lo necesitabas, ¿cómo no va a estar a tu lado en cualquier momento de aflicción, de disgusto, de dificultad, de tribulación o angustia? ¿Cómo no va a estar, mi hermano, a tu lado? Cuando Dios no rehusó a su propio Hijo en tu más grande necesidad, que era la salvación de tu alma. Pero tú necesitas aprender a ser consolado por Dios, a recurrir a su consolación, a su ayuda, para que sea Dios que te infunda esa fuerza y ese ánimo que necesitas para poder enfrentar cualquier cosa. El autor de los Hebreos nos aconseja diciendo en el capítulo 4, versículo 16: acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia, porque si te acercas, mi hermano, si en momentos de aflicción, de tristeza, de tribulación o angustia, tú aprendes a acercarte confiadamente al trono de la gracia, ¿qué es lo que dice la Escritura que vamos a alcanzar? Misericordia y gracia para el oportuno socorro. Otras versiones dicen: en el momento que más lo necesitemos.
Pero tienes que aprender a recibir la consolación de Dios, a ver al Padre de misericordias y a ver al Dios de toda consolación, el cual, mi hermano, te repito, no hay un solo momento en el que no esté a tu lado. No hay una sola cosa en la que no puedas recibir de Él la fuerza y el apoyo que tú necesitas para permanecerte firme y constante. La Escritura nos dice que el Espíritu Santo es el consolador. La palabra que se tradujo por consuelo, parakaleo, es una palabra que en su derivación es la palabra paracletos, que es el nombre que se le da al Espíritu Santo, el paracletos. Se usa expresamente para referirse al Espíritu Santo como quien fue enviado para estar a nuestro lado durante todos los días de nuestra vida. ¿Para cuándo? Todos los días de tu vida, mi hermano. Cuando tú le entregaste tu vida a Jesús, creyendo en su sacrificio, en su perdón y en su salvación, dice la Escritura que Dios envió a su Espíritu Santo y fuiste sellado por Él, para que el Espíritu Santo fuera el consolador en tu vida. Es decir, aquella persona que va a estar a tu lado todos los días de tu vida, por siempre. Si tú vas a la tienda, el Espíritu Santo va contigo a la tienda. Si tú vienes a la iglesia, el Espíritu Santo está aquí contigo, acompañándote siempre. Si estás pasando por escasez económica, Dios en la persona del Espíritu Santo está contigo también. Si estás enfrentando la muerte de algún familiar, ahí está el Espíritu Santo proveyéndote la fuerza, el apoyo y el ánimo que tú necesitas en el momento oportuno. Si estás pasando por dificultades familiares, si estás pasando por calumnias, por amenazas, cual sea la situación en la que tú te encuentres, tú tienes que aprender a ver al Dios de toda consolación en tu vida. Porque el Espíritu Santo fue enviado para estar a nuestro lado para siempre. Dios dijo, el Señor Jesucristo, en Juan 14, 16 y 17, y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Para siempre, mi hermano. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Por eso el mundo no halla consuelo en Dios, porque no tienen al Consolador. Por eso el mundo anda buscando consuelo en el dinero, anda buscando consuelo en la ciencia, en los avances tecnológicos, haya el consuelo o el remedio para su enfermedad en el medicamento. Algunos se refugian en otras mujeres o en otros hombres y nunca pueden ver la consolación de Dios, porque no le puede recibir, no le ve ni le conoce. Pero ustedes, dijo Jesús, le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Por eso podemos conocer a Dios de toda consolación. En Juan 16:7 dice, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a ustedes, mas si me fuere, se los enviaré y estará con ustedes por siempre. De manera que ahora, mis hermanos, nosotros, siendo nosotros mismos morada del Espíritu de Dios, es Dios mismo quien nos acompaña y está a nuestro lado siempre. ¿Qué significa esto? Que nunca más, repite conmigo, nunca más. Esto significa, mi hermano, que nunca más debemos sentirnos solos en cualquier cosa que enfrentemos, que hagamos o que vivamos. Nunca más. El Señor dijo un poco antes de ser crucificado en Juan 16:32.
He aquí la hora viene, dijo Jesús, y ha venido ya en que serán esparcidos cada uno por su lado y me dejarán solo. Pero escuchen lo que dijo después. Y me dejarán solo, mas no estoy solo. ¿Por qué? Porque el Padre está conmigo. El Dios de toda consolación está conmigo. Y esto lo dijo en un contexto de un discurso precioso de consuelo para sus discípulos. Y ahora para nosotros como hijos de Dios, un precioso discurso de consuelo. Tú puedes leer Juan 16, desde el versículo 1 hasta el versículo 33, que es el último, y tú te vas a dar cuenta que es un consuelo, en donde el Señor les dice que va a cambiar su lamento en alegría, en donde les dice que nunca los va a dejar solos, que enviará al Consolador, en donde les dice que Él venció al mundo. Es un precioso discurso de consuelo para todos los que somos hijos de Dios, en el cual, o por medio del cual, nos daba a entender que así como Jesús mismo, un poco antes de su aflicción, un poco antes de su pasión, de su sufrimiento, pudo experimentar que no estaba solo, aun cuando todos lo habían abandonado, aun cuando pudo experimentar, que así como Jesús pudo experimentar que el Padre estaba con él en medio de toda su angustia, también nosotros podamos experimentar su presencia a través de su Espíritu Santo en medio de cualquier angustia y cualquier dificultad. Mira, si todos te abandonan, no te preocupes. Tienes el Espíritu Santo si le has entregado tu vida al Señor y no estás solo. Y el Dios de toda consolación está contigo. No necesitas más. Nunca más debes de sentirte solo en cualquier cosa que enfrentes o que hagas, porque el Espíritu Santo está contigo. Y dice la Escritura que somos consolados por Dios. ¿Qué dijimos que era consolación? El tener una persona a un lado que nos infunde fuerza y apoyo, ánimo en cualquier circunstancia para impulsarnos a seguir caminando firmes. Eso es lo que significa consolación. Somos consolados, hermanos, por el Dios de toda consolación. Ahora, yo les dije que saber que Dios es Padre de misericordias y Dios de toda consolación era quizá el punto más importante a saber en nuestra vida como cristianos. Saber que no estamos solos, que el Señor no nos ha dejado solos, que el Señor está con nosotros en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Bueno, el segundo punto más importante es que no solo tenemos un Dios de toda consolación, sino que ese Dios de toda consolación realmente, hermano, está interesado en consolarnos en todas nuestras tribulaciones. Mira, a tu papá, a tu mamá, a tu hijo, a tu hija, a tu hermano, a tu hermana, al pastor, le sacas el tapón y dice, ¿sabes qué? Ya no te quiero ver. Ya te dije 1000 veces y no entiendes. ¿Verdad que sí? Arregla, pero a Dios no. A Dios nunca le vas a sacar el tapón. Y ese Dios de toda consolación está interesado en darte su apoyo, en darte su fuerza, en darte su ánimo para que te mantengas firme y constante, con una actitud estable en todo lo que estés enfrentando. Ese Dios está interesado en consolarnos en todas nuestras tribulaciones. Él no nos deja, mis hermanos. Pero nosotros tenemos que aprender a ser consolados por Dios. Tenemos que aprender a ver a Dios, a ese Dios de toda consolación en todas nuestras tribulaciones. Ahora, para ser consolados por Dios, primero tenemos que ser atribulados también. ¿Sí o no? No consuelas a una persona que no necesita consolación. ¿O sí? No, tú
te acercas a ofrecerle tu apoyo, tu fortaleza, tu ánimo a personas que tú ves que necesitan. Si se murió una persona, un ser querido, tú ves y te acercas y les dices, pues lo siento mucho, se murió, pero mira, ya está con el Señor, o sabes qué, pues échale ganas, Dios tiene control de la circunstancia, hay esperanza en Cristo Jesús, porque lo ves que está pasando un momento en donde sus emociones y sentimientos se pueden sobreponer a la razón, a la palabra de Dios y llevarlo a una decadencia, a una depresión. Y es ahí donde tú llegas a querer consolar a esa persona para poderle infundir aliento en medio de la tribulación. Por lo tanto, para poder ser consolados por Dios, tenemos que ser atribulados y escúchame bien, reconocer que estamos siendo atribulados. Porque nos cuesta trabajo mostrar debilidades. Nos cuesta trabajo reconocer que necesitamos ayuda. Nos cuesta trabajo exponer nuestras aflicciones y queremos hacernos los fuertes siempre. Pero ¿sabes cómo le enseñó Dios a Pablo a gozarse en la debilidad? Por medio de un aguijón. Así Dios humilló a Pablo. Por medio de un aguijón, Dios se encargó de que a Pablo le gustara verse humanamente débil. Por eso Pablo llegó a decir, por tanto de buena gana me gloriaría en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Dios. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y estoy pasando por una circunstancia, inmediatamente vas al Dios de toda consolación, porque sabes que tú no la puedes hacer. Y dejas que ese Dios de toda consolación consuele tu vida en medio de tu tribulación o de tu angustia. Ahora, esto no significa que Dios nos meta siempre en la tribulación para después consolarnos. No es como si yo llego y te doy un zape, ¡pam! Y después te sobo. No, así no funciona con Dios. Dios no nos mete en la tribulación para después consolarnos, sino que es este propio mundo, mi hermano, caído y bajo la influencia de Satanás, que produce aflicción. Con Dios y sin Dios hay aflicción en el mundo, hay tribulación, hay angustia en el mundo. Pero Dios permite estas cosas con el fin de usar esas mismas tribulaciones para mostrarnos su poder, su fidelidad y su amor. Es como aquellos hombres que le preguntaban al Señor cuando vieron a aquel hombre ciego: Señor, ¿quién pecó, él o sus padres? Y Jesús claramente le dijo, no es que haya pecado alguien, sino que para que la gloria de Dios se manifestara en él, para eso este hombre está ciego. En otras palabras, por eso yo permití que naciera con ceguera, para mostrar sobre él mi gloria y mi poder. Y vaya que lo hizo, mi hermano. Al momento de que lo sanó, fue una rayita más para que quisieran matar a Jesús por hacerle bien a un hombre. La tribulación refiere a todos aquellos momentos en donde sentimos gran angustia o dolor. ¿Cuántos han sentido alguna vez en su vida angustia o dolor? Bueno, has pasado por tribulación. Son momentos de sufrimiento, sea físico o sea espiritual, en la mente o en el corazón. En todos esos momentos, mis hermanos, donde hay tribulación, angustia, sufrimiento, dolor, en todos esos momentos, escúchame bien, Dios no nos deja sin consolación. Nunca. Ahí está Dios siempre para consolarnos. Ahí está Dios para darnos su apoyo, su fortaleza. Está siempre a nuestro lado, proveyéndonos lo necesario para enfrentar la adversidad. Siempre. La cuestión está en que muchas veces estamos tan ensimismados que no lo vemos. Estamos sentados, se sienta a un lado nuestro y lo ignoramos. Y no recibimos su consuelo.
Un sinónimo de consolar es la palabra confortar, que significa afrontar juntos. Mira, Dios está siempre contigo para afrontar juntos lo que sea. ¿No te da alegría y gozo saber que Dios siempre va a estar contigo para afrontar lo que sea? Pero tú tienes que aprender a recibir su consolación. O puedes rechazarla y quedarte en tu tribulación y en tu angustia. Afrontar juntos. Fíjense, ese consuelo es el sostén emocional que obtenemos al saber que otro está sobrellevando nuestra propia carga. Saber que otro está llevando la carga juntamente con nosotros produce esa confianza intensa cuando sabemos que ese otro que está llevando nuestra carga es Dios. Es Dios sobrellevando nuestras cargas, mis hermanos, para consolarnos en medio de la tribulación o en la angustia. Abre tu Biblia en el Salmo 23. Fíjense lo que expresó el salmista David. Salmo 23, versículo 3 y 4. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Salmo 23, versículo 3 y 4 en la Nueva Traducción Viviente. ¿Ya lo tienen? Dice así: Él renueva mis fuerzas. ¿Quién? Dios. Está hablando del Señor es mi pastor, nada me faltará. Por delicados pastos me haré descansar, dice la Escritura en la versión Reina Valera. Pero dice en el versículo 3, Él renueva mis fuerzas. Porque así lo prometió, ¿no? Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Eso es lo que dijo. Los jóvenes se fatigan, se cansan, pero los que aprenden a esperar en Dios recibirán nuevas fuerzas. Él renueva mis fuerzas. Dice, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Versículo 4. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, y precisamente la frase valle más oscuro son momentos de debilidad, momentos en donde el miedo quiere apoderarse de nuestro corazón, en donde la incertidumbre, la duda, la aflicción quieren tomar control de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, pensamientos y apartarnos del Dios de toda consolación. Cuando las circunstancias se quieren apoderar y quieren hacer que nos olvidemos de que el Espíritu Santo mora en nosotros y de que Dios está siempre a nuestro lado. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, la Reina Valera dice valle de sombra de muerte, por el peligro más horrible que podamos enfrentar en nuestra vida. Aún en esos momentos que dice, no temeré. ¿Por qué? ¿Cómo dice? Porque tú estás a mi lado. Porque nuestro Dios es Dios de toda consolación. Él está a nuestro lado. ¿Lo alcanzas a ver, mi hermano? ¿Alcanzas a ver a Dios a tu lado en todo momento? Ese Dios de toda consolación, tu vara y tu cayado, dice, me protegen y me confortan. Es decir, me ayudan a afrontar cualquier circunstancia, sabiendo que tú estás conmigo. Ese es nuestro Dios, hermanos. Ese Dios que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Es ese Dios que nos ayuda a formar su imagen en medio de la tribulación. Lo que para el mundo es una desgracia, a nosotros nos hace ver a Dios más cercano. Nos hace ver a Dios ayudándonos y formándonos.
Dios formó al pueblo de Israel durante 40 años en el desierto, a fin de que pudieran ver sus obras maravillosas y permanecieran en sus caminos. Fíjense lo que les advirtió en Deuteronomio 8, versículo 15 y 16. Deuteronomio 8, 15 y 16, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice así: el Señor te guió a través del vasto y horrible desierto, esa tierra reseca y sedienta, llena de serpientes venenosas y escorpiones. Se parece mucho a nuestro entorno social, ¿verdad? Un lugar seco, lleno de serpientes, de escorpiones, de peligros. Te dio agua, dice, te dio el agua que hizo brotar de la más dura roca. En el desierto te alimentó con maná, comida que jamás conocieron tus antepasados. Así te humilló y te puso a prueba, para que al fin de cuentas te fuera bien. De manera, mis hermanos, que es en medio de las adversidades que Dios puede hablar más profundamente a nuestro corazón. En otro pasaje el Señor le dijo al pueblo de Israel: te llevaré al desierto y hablaré a tu corazón. ¿Por qué? Porque es en medio de las dificultades donde se supone que nosotros podemos quebrantar nuestro corazón a Dios. Algunos los tiene que llevar a desiertos muy horribles y llevarlos por mucho tiempo. Y ahí es donde pueden hacer dos cosas: amargar su corazón o acudir al Dios de toda consolación, al Padre de misericordias, y dejar que Dios consuele tu vida en medio de cualquier circunstancia. Porque es ahí donde Dios puede hablarte más profundamente al corazón. Es ahí donde Dios te muestra su fidelidad, su amor, su compañía en cada circunstancia. Pablo aprendió esto a través de todas sus adversidades. Y casi a la mitad de su ministerio, él pudo escribirle a los hermanos en Roma, en su carta a los Romanos capítulo 5, versículo 3, le dijo: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Pablo, ¿tú qué estás loco o qué? ¿Cómo que te glorías en la tribulación? ¿Cómo que te alegras en medio de las dificultades? ¿Estás loco o qué, Pablo? No, mi hermano, es que él aprendió a ver la consolación de Dios en medio de la tribulación. Él aprendió que la tribulación le hacía más palpable la presencia de Dios en su vida. Mira, yo te voy a preguntar algo. ¿Cuáles han sido los momentos en los que más fervientemente has buscado a Dios? ¿En la tribulación? ¿En la angustia? Es ahí donde tú puedes ver la compañía de Dios. De otra manera, muchas veces ni siquiera nos acercamos a Dios. Fíjense, algunos que están en contra de la palabra de Dios, cuando un cristiano se convierte a Cristo, le dicen: ay, tú buscaste a Dios porque estabas todo hundido. Pues claro, porque Dios permite que nos hundamos para que le busquemos, para que pidamos su fuerza y su ayuda en los momentos que más lo necesitamos. Por eso Pablo aprendió a decir: nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, es decir, carácter. Carácter, mi hermano, la paciencia es carácter. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ese Espíritu que nos hace permanecer firmes y constantes hasta la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y no nos avergonzamos, porque mientras el mundo se hace pedazos en su tribulación, nosotros podemos encontrar esperanza en medio de ello. Y podemos ver a Dios y su gloria ayudándonos, fortaleciéndonos, animándonos. Por eso yo no me avergüenzo. A veces que me dicen: no, y que tú aleluya y que no sé qué. Les digo: bueno, a ver, vamos a ver esto. Tú dices que yo estoy mal y que me lavaron el coco
y que soy un religioso. Bueno, vamos a poner en contraste mi vida y tu vida. Vamos a poner en contraste mi matrimonio y tu matrimonio, para saber quién está mejor. Porque los que me dicen eso son personas amargados, peleados los padres con los hijos, hundidos en las drogas y en cualquier otro vicio y adicción, esclavizados al pecado, pegándole a su mujer, poniéndole el cuerno a su esposa o a su esposo. Pero dicen que yo estoy loco. Pero no me avergüenzo, porque yo he sabido que hay esperanza, porque el Espíritu Santo fue derramado sobre mi vida. Por eso decía Pablo, un poco después de haber dicho aquellas palabras de Romanos 8 acerca de si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y que Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros. Pablo expresó, por eso nada nos puede separar del amor de Dios. Nada. ¿Tribulación, angustia? No. ¿Por qué? Porque en la tribulación, en la angustia, Dios nos consuela. ¿Peligro o espada? No. ¿Por qué? Porque en medio del peligro de la muerte, Dios nos consuela. La muerte, tampoco, porque tenemos en Dios consolación en sus promesas. La vida, mucho menos, el Señor le da significado y nos anima a permanecer. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por eso dice Pablo, porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, y da testimonio de todas estas cosas a nuestra vida. Es en medio de la tribulación cuando aprendemos a ver la compañía del Señor. Y es cuando aprendemos a ver su compañía que podemos también experimentar cómo va transformando nuestra tristeza en alegría. Tal como el salmista lo pudo experimentar en momentos de gran aflicción. Ahí en el Salmo 30, versículo 10 dice: oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí, y sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Es decir, cambiaste tiempos de luto en tiempos de alegría y de gozo. Por eso los cristianos podemos cantar alabanzas cuando hay un muerto que sabemos que ha partido con el Señor. En una ocasión estaba en un funeral de una hermana que me pidió que fuera a compartir un poco la palabra, y esa hermana pidió puras alabanzas de júbilo. Puras alabanzas de júbilo. Y pues ahí estaban todos cante y cante, porque su hijo ya había partido con el Señor. Y pues era una locura, hermano. Ya ve que en los recintos funerarios hay varias salas. Hay como 4 o 5 muertos. Y en la sala de la hermana una locura, cantos y aplaudiendo. Y todos gozándose. Y me salí, fui a ver a las otras salas, y todos con un lamento de muerte, un olor de muerte. ¿Por qué? Porque no podían encontrar la consolación en Dios. El salmista decía: no, tú cambiaste mis tiempos de luto y me vestiste de alegría. Cambiaste mi lamento en baile. ¿Por qué? Porque eres mi ayudador, porque eres mi consolador, el cual me consuela en todas mis tribulaciones. Ahora, ¿cuál es la forma, hermanos, en la que Dios nos consuela? Es muy simple: a través de su palabra. Principalmente a través de su palabra. Es una realidad que Dios nunca nos deja sin consuelo, como lo acabo de mencionar. Dios nunca nos deja sin consuelo. Él siempre va a estar a tu lado por su Espíritu Santo que fue derramado sobre tu vida. Pero también es una realidad, hermano, que nosotros necesitamos aprender a ser consolados por Dios. Y escúchame bien: ser consolados no significa que te digan lo que tú quieres escuchar. Porque a veces pensamos que ese es el consuelo de Dios. No, si lo que te dicen escuchar, si lo que te dicen o lo que tú estás escuchando es conforme a la palabra de Dios
y lo recibes, aún a pesar de tus sentimientos y emociones, tú vas a aprender a recibir consuelo de parte de Dios. Pero si lo que te dicen es conforme a la palabra de Dios y no lo recibes, tú estás rehusando su consolación. No esperes recibir de Dios su ayuda, porque no te la va a dar de otra manera sino por su palabra. Nos toca a nosotros recibir tal consolación a través de su propia palabra, de la palabra de Dios. Porque es en la palabra donde encontramos promesas que nos fortalecen para enfrentar la adversidad, sabiendo que el Señor está probando y formando nuestro corazón. Por ejemplo, en Juan 16:33 dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Es una promesa que puede traer consuelo a nuestro corazón en momentos de aflicción. Pero ¿a quién le toca recibir esta promesa? A nosotros. Creerla, recibirla y creerla. De otra manera no vas a recibir su consolación. Segunda de Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿A quién le toca creer que lo que pasamos en este mundo es temporal y que lo que viene es mejor? A nosotros. Si no recibes su consolación a través de su palabra, entonces tú no vas a poder ver la ayuda, la fuerza, el ánimo de Dios a tu vida. Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿A quién le toca creer esto? Pues a nosotros. ¿A quién le toca recibirlo? A nosotros. Y consuela nuestro corazón. Es lo que nos infunde fuerza, nos infunde ánimo. Es nuestro apoyo en momentos de dificultad. Saber que Dios está con nosotros y que nos esfuerza, que siempre nos ayudará y que siempre nos sustentará. Sí, pero yo quiero el dinero. Pues quédate con el dinero y busca el dinero. A ver si el dinero te va a infundir aliento. Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas estas cosas que les he mandado, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es otra promesa de consolación a nuestras vidas. Apocalipsis 21:4-5, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y son verdaderas. Por eso Pablo dijo: no se entristezcan como los que no tienen esperanza ante la muerte. Pero bueno, a nosotros nos toca creerlas, hermanos. Cuando nosotros aprendemos a confiar en Dios y en sus promesas de amor, nuestro corazón se fortalece y experimentamos aquella paz sobrenatural de la cual Pablo habló a los filipenses en Filipenses 4:6-7, que sobrepasa todo entendimiento. Ahí está el Dios de toda consolación, consolándonos, infundiéndonos aliento, ayudándonos a sobrellevar nuestras cargas a través de las promesas que Él dejó establecidas en su palabra. Pero nos toca a nosotros creerlas. Y así como las que mencioné, te puedo mencionar 1000 promesas que no llevan otra intención sino consolar nuestros corazones, hacernos saber que Dios está a nuestro lado para ayudarnos, para darnos fuerza y ánimo en medio de cualquier circunstancia y tribulación. Pero un requisito, mi hermano, para recibir esa consolación es la humillación. Si no aprendes a humillarte a Dios, nunca vas a creer en ninguna de sus promesas. La falta de perdón, la aflicción, el no me entiendes, el quédate con tu consejo, tú me estás mal aconsejando, el no me importa lo que tú digas, etcétera, 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 va a tomar control sobre tu vida y te va a hacer pedazos. Así como hay muchos que están siendo
despedazados por la incredulidad y la soberbia de su corazón, resistiendo la consolación de Dios a través de su palabra, por su falta de humillación. Abre tu Biblia en 2 Corintios 7, rápidamente. 2 Corintios 7, 6. Fíjense lo que Pablo enseñó. Segunda de Corintios 7, 6. ¿Qué dice? Pero Dios, que consuela a ¿quiénes? A los humildes. Nos consoló con la venida de Tito. Dios consuela a los humildes. ¿Quiénes son los humildes? Los que están dispuestos a creer en Dios, en creerle a Él, creer en sus promesas, saber que tenemos un Dios, que sus promesas son sí y amén. De otra manera no encuentras consuelo, hermano. De otra manera estás luchando contra tu propio pensamiento, contra tus razonamientos, contra tus sentimientos, emociones, contra tu desesperanza, contra tu dolor, y te van a hacer pedazos, y van a hacer pedazos a tu familia. Porque Dios consuela a los humildes. Si tú aprendes a humillarte delante del Señor, reconociendo tu debilidad y creyendo en la palabra, pero creyendo de verdad, porque muchos, yo confío en Dios. Ya fui delante de Dios en oración, súplica y acción de gracias, pero no pasó nada. No, pues es que no fuiste con súplica, ruego y acción de gracias, porque la consolación de Dios viene en una paz sobrenatural. ¿Y cómo se manifiesta la paz sobrenatural? Pues en gozo, en alegría, en tranquilidad. Así se manifiesta la paz sobrenatural. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. No dices, tengo paz, y ya tienes medio dedo de tanto comerte las uñas, o todo enronchado del estrés, o sin pelo aquí y acá, porque se te está cayendo. Pero gloria a Dios, has aprendido a ser consolado por Dios. No, la consolación de Dios también se nota, mis hermanos. Cuando confiamos en lo que Él dice y en su consolación se nota. En Hebreos 4:14 al 16 dice, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. A ver, ¿cuál es la fe que profesamos? El saber que Dios tiene cuidado de nosotros, que Él es nuestro Señor y Salvador, que si entregó su vida por nosotros, ¿cómo no tendrá cuidado en todas las demás cosas que enfrentamos en la vida? Desde las pequeñas hasta las grandes, desde una gripa hasta un cáncer. ¿Cómo no tendrá cuidado? Aferrémonos a la fe que profesamos de saber que Jesús es el Hijo de Dios y nuestro Salvador. Nuestro sumo sacerdote, quien intercede por nosotros y que es nuestro abogado para con el Padre. Aferrémonos, dice, a esta fe, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Versículo 16, así que acerquémonos confiadamente al trono de gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayuda en el momento que más la necesitamos. O quédate con tu aflicción, o quédate con tu tribulación, con tu angustia, con tu disgusto, con tu amargura, y rehúsa el ser consolado por Dios. Pero la realidad es que Dios quiere consolarnos, hermanos. Dice que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Todas es sin que falte ni una sola. Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Ahora, nos consuela, y aquí es donde inicio mi mensaje, para ser usados por Dios.
para poder ser usados en la consolación. Pero la realidad es que para ser usados en la consolación, hermanos, tenemos que aprender a ser consolados por Dios. Con otras palabras, para que tú puedas ser usado por Dios para consolar a otros, primero tú tienes que aprender a ser consolado por Dios a través de su palabra. Es entonces cuando tú vas a poder consolar a otros y ser usado, como dice la Escritura, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Pero si no eres consolado, no consuelas ni al chucho que tienes en tu casa. A nadie vas a poder consolar. ¿Les ha tocado ver personas que de repente quieren aminorar las cosas y la empeoran? Que dicen, llegan y llega tu amigo, tu mejor amiga y tiene cáncer. Y llega y dice, no, tengo cáncer. Y tú le dices, y llega esa persona que quiere consolar y le dice, no te preocupes, mira, ahorita la ciencia está bien avanzada, dice, y todo. Yo tuve un primo que lo atendieron muy bien en el seguro. Ay, ¿y se sanó? No, sí murió, pero... Y tú, ¡ay! Empieza a llorar porque... O sea, quieren consolar, pero no saben cómo. ¿Sí les ha tocado conocer personas así? ¿Que la riegan más? Bueno, es que no han aprendido a ser consolados por Dios. Porque el aprender a ser consolados por Dios nos ayuda a también poder consolar a otros en cualquier consolación. Porque no solamente, hermanos, somos consolados para conocer el gran poder de Dios y su amor para con nosotros, sino que para que una vez que conozcamos su gran poder y su amor, también podamos ser esos instrumentos que riegan su gloria por todo lugar donde estamos. Nos sensibilizamos tanto que somos capaces de ser usados por Dios en cualquier persona, en cualquier tribulación. Eso es lo que pasa una vez que aprendemos a ser consolados por Dios. Somos hechos aptos para consolar a otros. Y ojo, mis hermanos, dice en cualquier tribulación. Eso es lo que dice Pablo, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Es decir, que no necesitamos pasar por las mismas cosas que los demás, sino saber que para cualquier circunstancia, cualquier tipo de tribulación, cualquier tipo de angustia, Dios tiene el consuelo perfecto a través de su palabra. Dios tiene siempre el consuelo perfecto para cualquier persona en cualquier momento. No necesitas tú estar pasando por lo mismo que él o ella. Es que a mí nunca se me ha muerto nadie, ¿cómo lo consuelo? Es que no necesitas. Necesitas ser consolado por la palabra de Dios. Pregunta, hermano, ¿Dios te ha consolado en alguna cosa? ¿Has pasado por alguna circunstancia, alguna tribulación, angustia en la cual tú has sido consolado o consolada por Dios? Si es así, entonces ve y consuela a otros con la misma consolación con la cual tú fuiste consolado. ¿Y cuál es esa consolación? La de la palabra de Dios. Dios me consoló a través de una sanidad. No, porque si no se la da al otro, ¿qué? Mira, Dios me sanó a mí, también te puede sanar a ti. Eso no es consuelo. Tú le estás diciendo lo que quiere escuchar. Y si no se sana, la vas a amargar por tu culpa, porque le dijiste que Dios la iba a sanar a esa persona y no la sanó. Si Dios te sanó a ti y tú fuiste consolado por la sanidad, entonces no fuiste consolado por Dios. Fuiste consolado por la sanidad que Dios permitió. Pero antes de la sanidad tuvo que haber una palabra que consolara tu corazón para que si te sanabas o no te sanabas, tú estuvieras firme y constante. Y la sanidad fue el resultado, porque Dios quiso.
¿Sí me voy a entender? No le digas lo que quieren escuchar, dile la palabra de Dios. Si la recibe, recibe consuelo. Si no la recibe, está rehusando el consuelo de Dios. Por eso tenemos que aprender a ser consolados por Dios. Por su palabra, no por tu razonamiento, no por tus pensamientos, por su palabra. Porque su palabra es perfecta. Fíjate lo que dice el Salmo 19, versículos 7 y 8. Salmo 19, 7 y 8. Ya estoy terminando, hermano. Ya estoy terminando. Salmo 19, 7 y 8. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, ¿sale? Fíjate lo que dice Dios acerca de su propia palabra. La ley del Señor es que perfecta. Perfecta. Infunde nuevo aliento. No lo que, mira, a veces somos muy mañosos, hermanos. A veces vamos a hablarle a una persona, la persona la vemos feliz y nos sentimos Juan Camaney. Ah, mira, Dios me usó porque salí bien feliz, pero nunca le dijiste la palabra de Dios. Y ese aliento que supuestamente tú le infundiste es pura ilusión. Porque cuando se dé cuenta que las cosas no son como tú le dijiste, te va a aborrecer a ti. Pero la ley de Jehová es perfecta. La palabra de Dios es perfecta y siempre se cumple. Y los que la recibimos, recibimos entonces también de Dios nuevo aliento. Nuevo aliento. Es ese aliento que necesitas cuando ya te duele aquí por estar corriendo, caminando y dices tú, ay, espérate poquito. Y de repente agarras fuerzas y comienzas a caminar y venciste el bofe. Ya traes un nuevo aliento, ya puedes avanzar más. Eso es lo que produce la palabra de Dios. Cuando ya te sientes totalmente decaído y llega la palabra de Dios que es perfecta y te infunde nuevas fuerzas. Porque así es la palabra de Dios, es nuestra consolación. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Nos permite saber qué hacer. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Escúchame bien, de los que la reciben. Porque tú, ay, yo le dije la palabra de Dios y se enojó más. Pero es que no sea perfecta, no es que no dé confianza, no es que no dé sabiduría, no es que no sea recta, no es que no traiga alegría al corazón, sino simplemente no quiso recibirla. ¿Por qué? Porque no le gustó lo que escuchó. Es como cuando le dices al que está enfermo, mira, el Señor tiene cuidado, yo sé que el Señor te puede sanar. Y si no te sana, pues el Señor tiene un propósito y pues te vas con Él, ya vas a estar allá. Ay, ¿quieres que me muera? No, es que la palabra de Dios es perfecta. Y dice la Escritura que es mejor estar con el Señor y que la muerte no es el fin del hombre, el final. Pero si no la recibes, simplemente no trae alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos, te permite ver la realidad. Estás sumergido en tu propio yo, en tus sentimientos, emociones, en tus razonamientos, en tu dolor, en lo que te hicieron, etcétera, 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 en las injusticias. Pero cuando llega la palabra de Dios que es perfecta, te da luz a los ojos y te dice, era tan simple y yo estaba tan acongojado. Era tan simple y yo me estaba ahogando en un vaso con agua. Pero la palabra te trajo consuelo, te dio fuerza y apoyo y ánimo. Y dejas al lado eso, recibes la consolación de Dios que Dios usó que Dios te dio a través de su palabra por boca de alguien más, por boca de aquellos que ya aprendieron a ser consolados por Dios.
Consolamos, mis hermanos, a otros a través de la palabra de Dios y de sus promesas, porque sus promesas son fieles y verdaderas, porque las dio un Dios que no miente, un Dios que cumple lo que promete. Por eso podemos confiar. Y si nosotros aprendemos a ser consolados por Dios, también sin duda alguna aprenderemos a ser usados en la consolación en la vida de otros. Para el creyente, hermanos, es la consolación, el sentimiento de descanso, ánimo, fortaleza y esperanza que uno recibe al saber que Dios tiene todo bajo control. Dios tiene todo bajo control. Cada palabra, cada cabello, cada pajarillo, todo Dios lo tiene bajo perfecto control. Y para cada cosa que sucede en la vida, o en tu vida, o en la vida de alguien más, Dios tiene siempre una palabra que puede infundir descanso, ánimo, fortaleza y esperanza para continuar hasta que Él venga por segunda vez y haga perfectas todas las cosas. Amén. Pónganse de pie, hermanos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con la que nosotros somos consolados por Dios. ¿Quieres ser usado en la consolación? Aprende primero también a ser consolados por Dios a través de su palabra. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra que es perfecta. Tu palabra que infunde nuevo aliento. Tu palabra que trae alegría al corazón, da sabiduría al sencillo. Gracias, Señor, porque tú has hablado el día de hoy a nuestro corazón. Nos has dicho que es un Dios de misericordias, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Eres ese Dios que estás al lado nuestro en cualquier necesidad. Eres nuestra fuerza, nuestro apoyo. Nos infundes aliento. Aunque pasemos por cosas fuertes y angustiosas, tu consolación, Señor, el saber que tú estás a nuestro lado, nos permite permanecer firmes, constantes, creciendo siempre en ti. Nos permite echar fuera el temor, porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque tú no rehusaste a tu precioso Hijo cuando más lo necesitábamos, cuando estábamos alejados de ti y perdidos completamente en el pecado. ¿Cuánto más ahora, Señor, que hemos sido cercanos a ti? ¿No tendrás cuidado de nosotros? Gracias, Padre. Gracias por tu consolación. Hoy yo recibo tu consolación, Señor, a través de tu palabra. Y ayúdame y úsame también para poder consolar a otros que están en cualquier tribulación. Gracias, Padre. Gracias por tu inmenso amor y bondad.
Gracias por este tiempo, por tu palabra, por tu presencia. Gracias por la vida de mis hermanos. Llévanos con bien a casa, Señor, y sigue infundiendo nuevas fuerzas. Ayúdanos a aferrarnos a la fe que es en Cristo Jesús. Ayúdanos a aferrarnos a tu palabra, a tus promesas, para acercarnos confiadamente hasta tu trono, donde podemos encontrar misericordia y gracia en el momento que más lo necesitemos. Creemos en ti, Señor. Gracias por tu presencia y tu consolación. En el nombre de Cristo Jesús, recibe toda la gloria, Señor, de lo más profundo de nuestro corazón, por siempre y para siempre. Amén. Amén. Gracias, Señor Jesús. Mis hermanos, que Dios, ese Dios de toda consolación, pueda obrar en sus vidas, en sus corazones, y que podamos siempre verlo al lado nuestro. Amén. Pues que Dios les bendiga. Estamos despedidos. Nos vemos en la próxima reunión. ¿Sale? Muchas gracias, hermano.